Ya, sí, ya lo encontré. Ya, ahí está. Bueno, ustedes ya me dieron permiso para grabar. Ok, bueno, voy a prepararme porque ya veo que aquí hoy puedo tener un problema también. Ya casi estoy. Tú. Bueno, estamos por acá. Vamos a ir entonces con esta señora. ¿Quién conoce algo de estas señoras? Cuéntenme. ¿Quién ha escuchado algo de las neuronas espejo? Eh, Profe, creo, ¿verdad? No estoy muy seguro. Ajá, Se basa en la imitación ajá, ajá. de, ¿cómo le explico? Eh, Como que graba lo que vemos y luego nosotros lo mismo, digamos, lo reproducimos, lo hacemos. Es como un ejemplo, que Esther esté bailando, entonces yo la veo y copio lo que ella hace, algo así es, creo que tengo entendido que es. Bastante cercado, Giovanni. ¿Quién más? ¿Quién más me puede decir, como agarrando esa construcción que acaba de hacer Giovanni sobre las neuronas espejo y sin fijarse mucho lo que yo he puesto ahí? Bueno, primero quiero decirles que cuando yo puse esa foto del bebé, a algunos le dio ganas de bostezar. Sí, ¿Ah? ¿A quién? A a mí. Hugo. Sí. ¿A alguien más? No, no, yo no tuve, No, no no tuve tuvo esa sensación. Ok. esa sensación, sí. Bueno, ¿por qué son importantes las neuronas espejo? Vea, las neuronas espejo recientemente se fueron descubiertas. Tendrán 30 años de que un italiano se puso a observar básicamente chimpancés y a partir de él comenzaron a hacer los estudios para, ¿cómo se llama? Entender las neuronas espejo. ¿Por qué son importantes las neuronas espejo en el liderazgo? Ya lo vamos a entender y esto es fundamental. Efectivamente, las neuronas espejo es lo que espejamos en el otro o lo que el otro nos espeja a nosotros. No se sabe por qué. Vea, yo he tratado de leer mucho sobre esto, de investigar, de ver cosas. No sabemos por qué todavía existe esa conexión, que puede ser positiva o negativa. Esto es tan raro como que Jorge se tome una botella de guaro y yo salga borracho, ¿verdad? Y uno dice, pues si Jorge se la tomó, ¿por qué yo salgo borracho? Bueno, o por qué, no sé, bueno, es que iba a decir, por ejemplo, los achaques, pero ahí en los achaques hay como más relación, ¿verdad? O sea, quedamos embarazados, ¿verdad? Y entonces, pero la que está con el bebé es la señora, ¿verdad? ¿verdad? Y entonces nosotros comenzamos a tener manifestaciones parecidas a las de ella. Pero bueno, no tanto se habla de los achaques, sino más bien vamos a hablar aquí de lo que sucede en nosotros cuando somos espejados y cuando nosotros despejamos. Y entonces a mí me gusta decir cosas como estas. Si yo, por ejemplo, llego a trabajar con un día soleado, con una jacket de peluche, ¿verdad? Esas que tienen calientes, ¿verdad? Y llego al equipo, ¿qué le estoy transmitiendo eso al equipo? Díganme ustedes, a ver, ¿quién me dice algo? Que está Y- enfermo. Sí, sí, es un día caliente que está enfermo. Que estoy enfermo, ¿verdad? Eh, que estoy, eh, de alguna manera que sí, podría estar enfermo, pero también, no sé, o sea, me podría dar calor a mí también, ¿verdad? Solamente verlo. De hecho, a veces nos dicen, pucha, con solo verlo me dio calor. Entonces, ¿por qué? Porque nosotros va a depender de nuestra actitud, de nuestra manera de ver las cosas, sobre todo con el equipo,
es que nosotros vamos a espejar una serie de cosas, ¿verdad? Va a depender mucho de cómo nosotros lleguemos, así el equipo también se va a comportar. Luego, más adelante, vamos a entrar en un término que es la parte epigenética. Y hoy día estamos hablando no solamente de la epigenética meramente biológica, sino desde la epigenética administrativa. Es decir, aquella influencia que tiene el líder sobre las demás personas, positiva o negativamente. Entonces, ahí vamos a ver cosas, por ejemplo, como las personas que trabajan con nosotros en el equipo terminan, dependiendo de la influencia del líder, contando los mismos chistes, riéndose con el mismo tono y conversando hasta con el mismo tono, hasta con la misma cadencia que tiene el líder. Es esa influencia de esa persona, ¿verdad? Que genera una energía tal en el equipo que lo puede movilizar negativa o positivamente. Entonces, aquí es donde tenemos que tener nosotros cuidado con las neuronas espejo. Hay muchos estudios, ¿verdad? Hay algunos que me gustan mucho, digamos, de estas alineaciones, por ejemplo, madre e hija sincronizan su ciclo menstrual. Bueno, dos organismos completamente separados. Dos amigas cercanas sincronizan su ciclo menstrual. Un varón tiene ganas de orinar y le dice el otro, yo también, ¿verdad? Lo acompaño, o sea, dos organismos completamente diferentes. Hay algo que nosotros de alguna manera provocamos con nuestro comportamiento en el otro que logramos hacer que ese organismo se movilice en el mismo son. ¿Me estoy dando a entender? ¿Hay Sí. alguno que tenga alguna pregunta aquí? Víctor, Sí. con permiso, hay algunas situaciones, yo no sé, a algunas personas nos puede pasar, no sé si esto lo podríamos unir a lo que estás comentando. Por ejemplo, cuando uno era chiquillo y le hablaban de que alguien tenía piojos y a uno le empezaba a picar la cabeza. Total. Anda por ahí la cosa. Sí, porque más si se rascaba, o sea, yo me estoy rascando, inmediatamente me comienza a picar, ¿verdad? O sea, son ese tipo de fenómenos que se dan, ¿verdad? Que no podríamos agruparlos, va a suceder una serie de cosas, pero básicamente andamos por ahí. Hay algunas cosas más, ya como más atrevidas que se han hecho a nivel de los estudios, pero cosas de ese tipo. O sea, lo importante aquí es que entendamos que nosotros, nuestro comportamiento como líderes, porque aquí estoy hablando de ustedes como líderes, ¿verdad? Ya sea de su propio liderazgo o de los grupos que manejan, tener muchísimo cuidado cómo ustedes están influenciando a su equipo desde las neuronas espejo. Por ejemplo, algunos de ustedes me llaman y casi siempre, porque yo no voy a decir que es un absoluto, le voy a contestar con un tono agradable. Algunos de ustedes que me conozcan, yo, ¿cómo está? Exageradamente bien, ¿verdad? Y entonces, ¿por qué? Porque esa manera de contestar también yo sé que los voy a entusiasmar o voy a tratar de que ustedes al otro lado del teléfono sientan esa misma conexión. ¿Sí me explico? Ahora, si ustedes me llaman a mí y yo les digo, ¿cómo están? Como cuando usted era pobre, ¿verdad? Imagínense contestarle al equipo así, como cuando usted era pobre. Adelante, Paula. Sí, yo quería contar un par Sí. de ejemplos que creo que aplican. Una vez iba en un bus y el chofer estaba súper alegre, o por lo menos así lo expresaba. Y cada vez que alguien se subía al bus era como, hola, ¿cómo estás? Que Dios la bendiga y espero que hoy tenga un día maravilloso. Pero lo decía tan sincero y tan real que nadie podía subirse al bus sin sonreír. O sea, la gente, aunque llegara con cara de bulldog, subiéndose al bus en la mañana, obstinado, un lunes, etcétera, se ponían alegres. Y cuando me senté, yo dije, mira,
le contagió en algún nivel su estado emocional a los demás, porque todos entraron sonriendo y durante el trayecto, como él seguía haciéndolo, la gente seguía sonriendo. Entonces, creo que se asocia el ejemplo. Y también he estado en entornos laborales, me pasó una vez con un equipo, la líder era o ella se expresaba diciendo que era muy dispersa y así actuaba. Entonces, de las 14 personas, 12 eran súper dispersas también. Pero ya conociéndolas después, yo decía, mira, no lo son. Nada más que en las reuniones donde está ella, actúan así. Pero cuando eran sesiones donde no estaba ella, sí lograban tener concentración. Entonces, quería compartir esos dos ejemplos. Excelente, Paola, excelente. Ya lo ven, o sea, es esa capacidad, como dice Paola, vean a ese señor el chofer, esa capacidad que él tuvo de movilizar positivamente a un montón de gente que no conocía siquiera, ¿verdad? Hay gente que él no conocía, simplemente la saludaba de manera entusiasta. Y el otro ejemplo que ponía Paula es cómo nos comportamos en diferentes momentos dependiendo de la persona que tenga al frente. ¿Lo van viendo? Sí, es que esto es interesantísimo, porque recuerden, vamos a ver lo que yo les decía, no podemos ver el liderazgo como aquella cosa que tiene más de 100 años de existir, que dice que nosotros tenemos que controlar, que dirigir, que impulsar a las personas. ¿Verdad? Esa variable, que es la variable administrativa, la inventó un señor que se llama Henry Fayol en 1914. Eso está sumamente obsoleto. El liderazgo de hoy es otro tipo, es un liderazgo biológico, es una movilización de las personas hacia otro lugar a través de nuestra mente, entendiéndolo. Entonces, vamos bien hasta aquí. Sí, ok. Para ir dejando esto y ya entrando como a los otros temas de las neuronas de espejo, porque luego lo vamos a necesitar esto en algo que vamos a ver que se llama epigenética, y anótense por ahí, porque quiero que lo estudien. Va a ser un poco técnico algunas cosas, pero ya luego lo vamos a ver y vamos a ver cómo los entornos nos transforman. Y entonces, a nivel de psicología hay muchos estudios, por ejemplo, ustedes pueden leer el tema de las ventanas rotas, pueden leer, no sé, un libro que tengo acá que se llama La solución de los telómeros, ¿verdad? Una serie de cosas en el cual hay evidencia científica, por ejemplo, con los telómeros, que ganan premio Nobel de la Medicina en 1914, una psicóloga y una psiquiatra otro, en el cual encuentran que el entorno modifica hasta nuestro cuerpo, ¿verdad? O sea, entonces, para que veamos que no es solamente un asunto de modificar el ambiente, no, es que nosotros terminamos modificándonos también. Y yo les puedo, digamos, decir muchas cosas ahí, pero para que ustedes vayan, si no observen personas, ustedes, las personas que tienen entornos difíciles, cómo se deterioran físicamente también. Pero también esas personas en esos entornos, cómo deterioran a los demás también. Mucho de esto tiene que ver con el caso de la epigenética, pero por supuesto también con temas de las neuronas espejo. ¿Ya me puedo ir para otro lado o alguien quiere hacerme alguna pregunta al respecto? Todo A bien ver, por mi parte. todo Sí. bien por su parte. Tal vez, Víctor, Sí. mi inquietud va en este sentido. Eh, es más fácil asociarlo con temas visuales o lo que se llama lenguaje no verbal, ¿verdad? Porque claro que sí, Mm, es tremendamente fuerte, pero también el poder de las palabras es fuertísimo, ¿verdad? Y máxime cuando se vuelven tan repetitivas. Y es cierto, usted lo mencionaba al principio, a todos nos ha pasado, tuvimos algún amigo que utilizaba alguna muletilla, algún dicho, y cuando nos dábamos cuenta, alguien en nuestra familia nos hacía la observación. Usted no sí. hablaba así y usted últimamente repite mucho o habla como su amigo fulano de tal o qué sé yo, ¿verdad? Y entonces ya lo llevamos al entorno laboral, empresarial, pues hay conversaciones que se vuelven repetitivas tremendamente y definitivamente van ganando un espacio
en nuestra mente y pues nos van moldeando de manera tal que incluso eso que usted dice, hasta podemos empezar a dejar de sonreír, a que nuestras expresiones cotidianas pues empiecen a manifestar eh, ese, ese, ese constante contenido, ¿verdad? Que se genera en el ambiente, ¿verdad? Sí, 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 muy bien, Jorge. Y luego vamos a retomar esa parte más cuando estemos hablando de los entornos del líder y la parte sobre todo epigenética, pero muy bien. Eh, Tal vez ustedes han estado a un lado, es que a mí me gusta mucho el tema. Un chiquito que me encontré bostezando porque a veces llega alguien y uno dice, pues ya me pegó el bostezo, ¿verdad? Dice uno, ¿verdad? Y no hay ninguna razón por la que tenga pero así funciona, ¿verdad? Entonces, ok, bueno, siendo esto así, eh, bueno, aquí he puesto este caso, ¿verdad? Porque esta es una muchacha entusiasta, ¿verdad? Que obviamente todo esto lo que hace es que genera esa empatía, esa conexión que el líder tiene que entender para que puedan moldear los comportamientos positivos. Vea que aquí lo pongo positivos, porque no creo que haya un líder que quiera comportamientos negativos, ¿verdad? Pero si no tiene cuidado de conocerse él sobre todo, va a tener conexiones negativas. ¿Alguno de ustedes ha hecho estudios con caballos? Ok. Jorge vive en un entorno que pueden haber caballos, allá en Puriscal, más cercano que nosotros, ¿verdad? Bueno, todos tenemos caballos cerca, ¿verdad? Pero bueno, los caballos son Hay de los una, animales. Víctor, Ajá. no sé si lo has escuchado, una canción de León Gieco que se llama Seamos Caballos. ¿No la has No, escuchado? ¿No no, lo han pero la escuchado puedo los buscar, compañeros? sí, Es sí, interesante, sí, porque desafortunadamente ahora que usted lo menciona, cuando alguien hace referencia al caballo se hace de una forma despectiva, ¿verdad? sí, ¿Verdad? ¿A quién no sí, se le ha escuchado decir? Es que usted sí es caballo, ¿verdad? Pero sí, sí como que se ha vuelto un tema, ¿verdad? Esto de la comunicación con los caballos, pero no, incluso aquí en Puriscal ya cuesta cada día ver sí. caballos, como que han ido saliendo, ¿verdad? Bueno, en Del Puriscal hay un entorno. centro, Jorge, en Puriscal, y para que todos sepan, hay un centro especializado en hacer terapia con caballos. Queda entrando a Puriscal. Ahí es donde yo aprendí estas cosas. Los caballos tienen una particularidad. Los caballos son semi-salvajes, se dicen. ¿Por qué? Porque ellos tienen la capacidad, si están sueltos, de comportarse de manera salvaje y cuando ellos ya están con su amo, digamos, se pueden comportar de manera domesticada. Pero los caballos tienen cosas interesantísimas. Por eso se estudia el liderazgo de los caballos y se hace entrenamiento. Los caballos perciben mucho. Es el de los animales que tienen más capacidad de percibir. Entonces, cualquiera de nosotros se le acerca un caballo de manera prepotente, el caballo no se va a mover. Y el caballo le va a comenzar a dar signos, moviendo las orejas y todo eso. Sin embargo, los caballos tienen una particularidad lindísima, por eso no son tan caballos. Ellos todos los días escogen un líder dependiendo de cómo se sientan. Entonces, ese es el que toma la delantera. Vean qué interesante lo que ellos hacen. Esto ha sido tan estudiado que, por ejemplo, el equipo de fútbol del Barcelona no tiene un capitán, sino que los muchachos se reúnen el día del partido, van a jugar contra el Real Madrid, por ejemplo, se reúnen todos los que van a jugar y dicen, ¿quién de nosotros quiere ser hoy el capitán? Y entonces salta alguien y dice, yo. Y aquí viene otra enseñanza de lo que es el neuroliderazgo. El líder puede ser que por jerarquía siempre debe ser el mismo, pero no en el proyecto, porque, por ejemplo, si ustedes están trabajando conmigo acá, podemos reunirnos y decir, bueno, ¿quién de nosotros se siente capaz de llevar este proyecto adelante? Y entonces ahí es donde viene como el líder que ya le tocaba por jerarquía, se desprende
de esa idea de que eres el que siempre tiene que mandar y le cede el liderazgo a otra persona que está en capacidad de guiarnos. ¿Me estoy dando a entender en esto? Ahora, eso es dificilísimo. Dificilísimo encontrar un líder que reúna a su equipo y le diga, María Esther, usted es la mejor en este diseño. Usted nos va a guiar, aunque yo sea el dueño de la empresa. Eso es dificilísimo. ¿Dónde encontramos eso? En líderes maduros, en líderes que han entendido que no es él el héroe, que es el equipo el héroe. Líderes que han entendido que el proyecto que están llevando a cabo es el héroe, no él. ¿Verdad? ¿Sí me estoy dando a entender? Es que a mí me gusta que estas cosas ustedes las anclen, porque si las anclan les va a ayudar mucho a entender y también de alguna manera en transformar todas esas cosas de liderazgo que nosotros vivimos, que realmente pues de uno a veces se preocupa, ¿verdad? De cómo una persona pues tiene un puesto de liderazgo de tanta influencia, ¿verdad? Caso la política o casos que dirigen cosas, ¿verdad? De altísimo nivel y todo tiene que pasar por ellos, ¿verdad? Entonces, esta parte la debemos nosotros de entender muy bien y la traemos entonces de los caballos. Los caballos nos comenzaron a enseñar esto. Y entonces, de esos grandes equipos, ya que le estoy hablando, tal vez del equipo de fútbol más élite del mundo, ¿verdad? O uno de los equipos más élites del mundo, entonces se reúnen esto. Yo les puedo pasar información por ejemplo, Zubizarreta, fue un jugador famosísimo que trabajó mucho con esto en los equipos. De hecho, él estuvo aquí en Costa Rica y habló mucho de esto en un congreso que yo pude asistir. Y entonces, pero lo tomamos de la naturaleza, de los caballos. Ok, ahora sí, vámonos para lo que... Víctor, Sí, disculpe que le dele, atraviese dele. No, el no, no, eso se caballo. trata. Sí, dele. Bueno, se ha determinado a los caballos como una especie que pues han puesto en evidencia esa conducta, pero hay algunas otras especies, porque yo recuerdo un famosísimo video que andaba hace unos años por ahí de los gansos, del vuelo de los gansos también, Sí, 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 de dar sí. espacio en el liderazgo. Hay Sí. otros ejemplos de otras especies. Sí, sí, sí. Yo tal vez aquí, Jorge, les puedo decir, Leonardo da Vinci, que tenía 14 profesiones, Leonardo da Vinci, su secreto mayor era la observación de la naturaleza, la observita, ¿verdad? O sea, es la capacidad de observar la naturaleza, ¿verdad? Que lo enseñamos mucho en Design Thinking. Aquella persona que se dedica a observar el comportamiento, ¿verdad? Ustedes observen los que tienen perritos, por qué se levantan y se estiran. Habrá algún fenómeno en ellos, porque sea, ¿por qué buscan el sol? ¿Verdad? Como digo yo, el sol, porque satanizamos el sol. Si todos los animales lo primero que hacen es ir a buscar el sol. Si usted cuando está triste va a buscar el sol, porque nosotros somos un animal más. Lo que pasa es que ellos tal vez como no se pueden comunicar con un lenguaje como el nuestro, lo mejor es observarlos, ¿verdad? Porque al menos si el perro se comunicara, el perro le diría a Hugo, que usted no se ha soleado hoy, entonces usted no va a dormir bien, ¿verdad? Entonces, este tipo de cosas son las que yo le podría decir a Jorge, pero todos los animales nos van a enseñar algo. Casi todo. Y así la naturaleza, hasta una planta. Usted ve una planta, ¿por qué busca el sol? ¿Verdad? Ya sabemos que en las plantas encontramos neuronas y encontramos una serie de cosas, ¿verdad? O sea, es observar, Jorge. Pero sí, claro, los gansos, los pingüinos, montones de cosas, ¿verdad? Que hay, ¿verdad? Pero básicamente toda la naturaleza. Ok, bueno, como ustedes querían que entrara un poquito en esto más, que diera como más información sobre esto, lo primero que les tengo que decir es que normalmente hablamos de estos neurotransmisores, pero son muchos los neurotransmisores que tenemos, son muchos. Lo que pasa es que estos se han puesto como de moda, ¿verdad? Pero
Y luego vamos a ver, cuando veamos el sistema, esa es la segunda clase y son 8 y en al menos vamos a durar más, pero cuando veamos el sistema de recompensa, vamos a ver un neurotransmisor que es el GABA, ¿verdad? Y van a ver ustedes la importancia y bueno, ¿por qué no se habla de él? Bueno, porque también no todo el mundo lo entiende. Pero bueno, vamos a hablar con esto. Entonces teníamos que la dopamina básicamente era una motivación instantánea, ¿verdad? Y les decía a ustedes, vea, el cerebro, el cerebro no sabe qué es algo. Vamos a ver, pongámonos a pensar, en nuestra evolución no había una palabra que se llamara marihuana o una palabra que se llamara cocaína o algo más atrevido, una palabra que se llamara orgasmo o una palabra que se llamara chocolate. Eso no, el cerebro no entiende de esas cosas. El cerebro entiende de placer y qué era lo otro que yo había dicho para hacerle la aquí, qué era lo otro, placer y qué. A ver, ¿quién se acuerda? Evitar el dolor. Exactamente, evitar el dolor. Pero hay algunos neurotransmisores que buscan mucho este tipo de cosas. Por ejemplo, el placer. Y el que más siempre nos van a decir que es placer es dopamina. Dopamina. La dopamina es un pico de algo, ¿verdad? O sea, es un pico, es una alegría tremenda, es euforia. Les digo, por ejemplo, que en el deporte es muy usado el término se dopó. ¿Por qué? Porque tomó una sustancia para alterar su organismo, pero de manera eufórica, ¿verdad? La cocaína, por ejemplo. La cocaína lo que te genera es un pico de cocaína, perdón, de euforia altísimo. Y entonces, ahí es donde se va a segregar todo el efecto dopaminérgico que hay. Ahora, ¿por qué hay otros neurotransmisores? Que ya luego vamos a ver más, como el glutamato, como el GABA. Alguien podría pensar que uno podría pasar todo el día con un torrente de dopamina en el cuerpo. Dígame alguien ahí, un poco para aprender de esto. ¿Ah? Todo el día voy a pasar así. La respuesta es no, me muero. Me muero. Simplemente me muero. Porque mi sistema nervioso central no está preparado para esto. Entonces la naturaleza nos ha dotado de otras cosas, pero es simplemente un pico y se nos fue para arriba. Y teníamos la serotonina, la oxitocina y el cortisol. Y voy a ir uno por uno por acá, pero antes quiero que ustedes como líderes entiendan esto, que es Víctor, sumamente básico. Sí, disculpe, yo no sé si estoy abusando del uso de la palabra. Más bien denle, estoy siendo irrespetuoso porque que más bien que me todos estoy incorporando de participen. rato, ¿verdad? Pero si usted vuelve a la pantalla anterior, Ajá, sí me quedó alguna duda, porque en la lista lo primero que hay es la dopamina, pero al sí, final de la lista está el cortisol, ajá, que está asociado al estrés y que también inhibe la productividad. ajá. Entonces, vamos a ver, si nosotros decimos que, vamos a ver, permanentemente no podemos estar dopados, ¿cómo es posible que sí podamos estar estresados todo el tiempo? Ah, ya vamos a ver por qué. No sé no sé si le Sí, estoy sí, sí, sí. atravesando el pie, ¿verdad? Sí, Pero sí, 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 pero sí ya me voy quedó a esa dejarlo duda. acá, pero ya vamos a ver por qué. Ya vamos a ver por qué. Pero está muy bueno el comentario, Jorge. Quiero que nos centremos en esto. Mire, esta gráfica, que por cierto me costó un montón hacerla, ¿verdad? Es muy sencilla, pero tiene un tremendo impacto en el comportamiento de los líderes. Y estos errores los cometemos, pero por todo lado.
Un estímulo positivo es dopaminérgico, genera un pico, pero con la misma velocidad se va al suelo. ¿Sí me estoy dando a entender? Un estímulo positivo genera un pico dopaminérgico, pero con la misma velocidad se va al suelo. Entonces, tengan mucho cuidado ustedes como líderes de estar adulando gente, de estar motivando sin ningún sentido, de estar, ¿verdad? Esos los que llaman que viven pompeando gente, y porque eso no es sostenible. Pero yo se los voy a poner de otra manera. Ustedes se compran el iPhone 40, no sé por cuál van, no sé, iPhone algo. Resulta que tienen una gran alegría al comprárselo. Pero ya los 2 días usted dice, ya se me pasó la alegría. Así es como casi todo lo material tiene este comportamiento. Por eso, como líderes, tengan cuidado también con los incentivos que son económicos. Aquí ustedes muchos tienen muchísima experiencia con esto y no tengo que decirles mucho. Pero todos los incentivos económicos pueden tener un comportamiento de este tipo, casi todo lo que es económico. Un pico y me voy para el suelo. ¿Les ha pasado? Ya, me hacen así, pero cuéntenme, a ver. Creo que era un poco, creo que lo que hablamos en el cierre de la lección anterior, ¿verdad? Donde yo ponía el ejemplo del salario y Tai había puesto el ejemplo del carro. Sí, Em, que al final, digamos, el tema del salario y a veces es muy bonito y todo recibir ese monto de más, pero estamos hablando que en una semana ya acomodé otra vez todo mi presupuesto y ya otra vez no me alcanza. Ella me explicaba con el carro, ¿verdad? De que, uy, qué bonito, y los primeros 2 días y ya después como que empieza una gratitud, pero porque ella tiene que hacerse consciente de que esa adquisición que tuvo le está dando muchos otros beneficios, ¿verdad? No solo el tema de que tengo ya un carro y que qué bonito. es tal cual, tal cual. Y ustedes ven en las empresas, ¿verdad? Que la gente dice, no, es que aquí no nos incentivan y aquí esto y el otro, ¿verdad? Y el cuento nosotros cuando estamos trabajando y cuando hacen un recuento, hay más de 7 incentivos, pero todos son económicos. El almuerzo es gratis, el no sé, hay un aumento salarial para los que hacen tal cosa, ¿verdad? Y usted Sí, va el viendo, día, el día, el día de, el cumpleaños se lo dan libre. el cumpleaños se lo dan libre, ¿verdad? Y lo peor de todo es que todos los de recursos humanos copian los mismos incentivos. Entonces, de ahí ya hasta me comparo y, ¿verdad? O sea, yo me detengo en esto porque de verdad quisiera que ustedes entendieran esto, pero vean en la vida personal, es exactamente igual. Ahora, veamos la otra cara de esta moneda. Un estímulo negativo tiene el mismo comportamiento, baja, pero no totalmente, y permanece en el tiempo. Ejemplo, Esther, o Giovanni, o Selwyn, o Paula, cualquiera de ustedes. Excelente el reporte que acaban de hacer, pero usted lo hubiera graficado de esta manera. Qué raro que usted no entiende que esto se debe hacer de esta manera. Puede ser que esa huella de memoria, que tampoco es de mayor impacto, perdure. Y yo, más bien, cada vez que esa persona va a la reunión, esa persona llegue abajo. Ahora, ni se diga cuando regañamos a una persona. Ni se diga, por ejemplo, una amonestación mal dada, ¿verdad? Ni se diga todas aquellas actividades que son coercitivas, que viven generando
este tipo de amenazas en el cerebro de nuestros trabajadores o de nuestros compañeros. ¿Sí me estoy dando a comprender con esto? Sí, sí, sí. Incluso, bueno, a mí me pasó una situación. Yo tengo un equipo de ventas y ellos pues tienen sus propias métricas, pero también asisten en el tema de preparar ofertas a otros ejecutivos. Hay que mantenerlos como constantemente en niveles altos de efectividad y en busca del objetivo. Y, por ejemplo, me ha pasado, ya está la segunda ocasión, en que uno de los chicos del equipo, en conjunto con otro ejecutivo, logran cerrar un negocio de impacto. Todo bien, a lo interno felicitamos, súper bien, vemos que se hizo diferente para que todos aprendamos. Y cuando llega una felicitación a nivel general, felicitan al otro ejecutivo y no felicitan al de mi equipo. Entonces, se me viene hacia acá y a lo largo del tiempo, pucha, cuesta irlo sacando, ¿verdad? De no te fijes en eso, bueno, ahí fue alguien que se equivocó cuando mandó la felicitación y demás. Eh, pero también te da la oportunidad de ir a retroalimentar al otro lado, cuando se manden felicitaciones, pues que tengan conciencia de que si se hizo un trabajo en conjunto, es importante que se felicite a las dos personas, porque si no, o sea, en el tiempo te destruye a la persona. Completamente. Buen ejemplo este, Hugo. Miren, Víctor, sí, sí, tal vez para hacer una analogía con el deporte, ahorita que viene terminando el Tour de Francia, después de todo ese esfuerzo que han hecho los ciclistas, uno o algunos logran ganar, ¿verdad? Y el tema de la celebración es efímero, pasa muy rápido y terminado eso ya tienen que estar preparándose porque viene el otro evento, el otro giro, y entonces lo comparo con esto que estás poniendo acá, cuidado con los estímulos, ¿verdad? Desafortunadamente eso es, los picos de emoción, esas emotividades son pasajeras. sí, ¿Verdad? sí. Entonces, el mensaje es el que está entonces un poquito difícil de cómo hacerle llegar a las personas, ¿verdad? Porque desgraciadamente las amenazas perduran, como usted lo muestra en el gráfico en el tiempo. Sí, ahí es donde viene el arte, ¿verdad? De la persona, de cómo lograr transmitir la información, porque recordemos, o sea, el líder es un movilizador de las emociones. Yo no arreo personas, o sea, yo no tengo un grupo de animales que arrear, tengo cerebros que tengo que movilizar. Entonces, las estrategias para movilizarlo es donde vienen desde acá, ¿verdad? ¿Cómo hago yo para que esto se dé? Mire, yo empecé a trabajar profesionalmente, ni les digo, en el año 89, para que hagan ahí cálculos ustedes. Ya cuando eso se ponía el empleado del mes, imagínense. Y yo a veces voy a lugares y me salen con el empleado del mes. Y yo digo, pero si esa caja tiene, o sea, no sé cuántos años, ¿qué pasa con el empleado del mes, por ejemplo? ¿Verdad? O sea, ustedes pueden decirme, mire, Víctor, usted está re equivocado. Si me dicen eso, yo ni me voy a enojar, ni voy a decir nada, pero es que me gusta a mí poner la polémica acá. O sea, estoy estimulando a una persona, una o dos, y el resto. O sea, al portero no le llegó ni una sola bola. A Keylor Navas no le llegó ni una sola bola. Y entonces felicito al que metió el gol, porque y Keylor Navas no, o al portero, para poner un ejemplo. No, el portero es parte del equipo. Y entonces tenemos, y los que están en la banca también son parte del equipo. Entonces hay que tener muchísimo cuidado cuando hacemos las felicitaciones en público. Hay una frase que alguien se inventó que yo la cuestiono mucho. Felicite en público y corrija en privado. No, porque si yo felicito aquí a Andrea nada más en público y ustedes son el equipo, ustedes también trabajaron para que Andrea tenga el resultado, para que Paula tenga el resultado. Y entonces lo que estamos creando es un efecto negativo en vez de ser un efecto positivo. Los que me contradicen esta teoría, lo que dicen, no, es que lo que queremos es que los demás emulen a Andrea y que vean que como Andrea, no.
Lo que nosotros debemos de buscar es el efecto sinérgico del equipo, cómo el equipo se moviliza en su totalidad, no cómo moviliza una sola persona, porque una persona no es el equipo, ni una persona es la empresa, ¿verdad? Entonces, ¿cómo vamos con esto? ¿Lo van viendo? Sí. Ya ustedes me darían permiso a pasar a la otra parte o les parece que alguien quiere hacer algún comentario sobre esto. A ver, de los que no han participado. Profe, tal vez eso tiene que ver con cuando se dice el dicho le hablo a Juan para que entienda a Pedro, pero viene el líder y le habla al equipo completo porque quiere corregir o pedirle más resultados a dos del equipo. Pero habla en forma general, entonces, ¿qué pasa con los que sí están dando resultado? Lo que causa es como una incertidumbre. Entonces se Claro, pregunta, ¿estaré haciendo las cosas bien sí. o estaré haciendo las cosas mal? Aunque por dentro la persona sienta que va bien, pero el comentario en forma general afecta. Sí. Fatal. El que usa la técnica de Juan para que entienda a Pedro está logrando, no está, puede tener algún resultado, pero casi siempre son resultados pobres. Dos miembros del equipo no están enfocados, hay que hacer un face to face, ¿verdad? Es hablar con ellos directamente y llevarlos a entender, o sea, qué está pasando, o sea, qué podría pasar. A alguien mismo del equipo le podría hablar, ¿verdad? Pero ahí sí el líder tiene que identificar eso y hablar con la persona, ¿verdad? Para encauzarlo. Que alguien no esté encauzado no significa de que sea una mala persona, puede ser de que hay algún estímulo negativo que tal vez no está entendiendo, ¿verdad? O alguna cosa, como lo que ponía Hugo, ¿ya? Y lo confundieron y cosas de ese tipo. Pero sí, 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 sí. Ok, entonces, ojo, por eso yo pongo cuidado con los estímulos, tenemos que saberlos manejar. Ahora, vamos a ver, es un torneo corto, si fuéramos el Mundial de Vamos a, Fútbol. Víctor, con permiso. Sí, dele. Vamos a ver, para que tal vez entonces no quede ahí como mal, porque entonces también podríamos estar equivocando esto. Yo pienso que los estímulos positivos, como tienen esa característica de que son picos de voltaje, por decirlo de alguna Ujú. forma, o al rato sí tiene que ver con electricidad a nivel cerebral, pero bueno, no sé, está. Sí, 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 Ahí sí. sí me declaro total Bien. ignorante. Pero el hecho de porque sean eso, no hay que darlos también. Esa es mi pregunta. Ajá, aquí es donde iba, Jorge. Hay que leer muy bien como dicen, digamos, eh, mi hija, por ejemplo, dice, lea el cuarto, read the room, dice ella, ¿verdad? O sea, hay que leer, entender también el equipo. Por ejemplo, yo voy a poner el caso, digamos, de un torneo corto como un mundial de fútbol. El mundial de fútbol se desarrolla en un mes. Usted no tiene tiempo ahí para generar, no, usted lo que necesita es que esa gente esté pompeada, que vaya a morir todos los partidos. Entonces usted necesita estimularlos, sobreestimularlos, para que ellos piensen que van a ir ahí a dejar la vida. Ahora, imagínense si dirigiéramos un ejército. Si yo dirijo un ejército, yo tengo que trabajar así, posiblemente, en estimularlos, porque usted va a ir, le tengo que vender que usted va a ir a defender el país y que usted si muere va a ir para un lugar donde usted, eh, eh, ¿verdad? No sé, las calles en ese país van a llevar su nombre, porque usted fue ahí ¿verdad? Entonces tengo que estimularlo, pero es leer. El líder tiene también que aprender a leer en qué momentos tiene que generar un estilo, ¿verdad? Para lograr eso. Las ventas se nos vinieron abajo, ok, estamos a final de mes. Venga, muchachos, necesitamos de momento generar ahí un pico, una reacción en ese equipo y posiblemente tengan que usar un estímulo, ¿verdad? O sea, por ejemplo, teníamos un equipo de ventas, yo trabajé algún tiempo en temas de seguridad, trabajamos con una ADT y cuando no llegaban a las ventas compramos relojes y les decíamos, todos los que lleguen a la meta les vamos a dar un reloj como este. Y todo el mundo salía ahí a vender como loco, ¿verdad? ¿Por qué? Pero ven el estímulo, ¿verdad? Entonces, eran picos que generábamos. Ok, luego lo vamos a ir notando más. Entonces, ahora sí quiero que nos detengamos acá como en cada uno de estos de los más famosillos.
Acuérdense, para que no los confundan. Serotonina, serotonina, bienestar, bienestar. Entonces, en un equipo, en una organización, es exactamente como tener una pareja. Un día vamos a estar bien, otro día no vamos a estar tan bien, pero en la línea del tiempo, cuando yo sumo, yo digo, tengo bienestar al estar acá. Es decir, yo me siento bien, aunque ayer peleé, pero mañana me tomé un café o salí y hay una alegría muy grande, ¿verdad? Entonces, bienestar. Así son las organizaciones. No hay nadie, o sea, yo no digo que haya trabajo que no tenga su cosa, todos los trabajos van a tener su cosa. El jefe un día no vino bien, o el otro, el compañero, o algo así. Entonces, nosotros no tenemos que buscar que siempre haya una alegría permanente. Lo que tenemos que buscar como líderes es que haya bienestar. Que yo me enojé con Paula. Bueno, hey, Paula tiene razón de estar brava porque tal vez Paula percibió que fue injusto lo que yo dije y entonces yo me siento con Paula y yo le digo, mire Paula, tomemos un café, la verdad es que yo quiero que conversemos esto y Paula me dice las cosas, yo le digo las cosas a ella y Paula y yo nos damos un abrazo y creamos bienestar. Pero lo que estamos es enfocados en esto. Una vez que yo siento ese bienestar, que yo lo logro, lo que va a haber es, de alguna manera, un torrente o ¿verdad? De serotonina. Entonces, para que lo veamos ahí, veamos la serotonina y luego lo vamos a ir metiendo más, como el bienestar, el reconocimiento, la pertenencia. Más adelante vamos a ver un modelo, el modelo de David Rock, que es el modelo SCAR. En ese modelo se trabaja muchos temas que tienen que ver con la serotonina, ¿verdad? Por la pertenencia, saber que yo pertenezco a un equipo. ¿Y cómo sé yo que pertenezco a un equipo? Si por ejemplo me toman en cuenta, de las cosas más valoradas del ser humano es ser tomado en cuenta, que le tomen opinión, que yo perciba que mi trabajo, por ejemplo, tiene un valor agregado alto. Eso está por encima de cualquier salario. ¿Por qué? Porque me genera reconocimiento y el líder tiene que ser un experto en eso. Por ejemplo, acá al Instituto Tabata, ¿verdad? Que es la que nos ayuda a nosotros en todo. Cada vez que yo tengo algo, yo le digo, Tabatina, ¿vos qué opinas de esto? Andrea hace lo mismo. Tabatina, contame esto. ¿Por qué? Porque Tabatina es la que está en contacto con todas las llamadas. Tabatina es la que tiene contacto con los estudiantes, con los profesores. Entonces, Tabata es sumamente importante para nosotros. Entonces, yo no soy tonto. O sea, eso, yo necesito saber algo, yo me voy donde Tabata y le aseguro que Tabata siente placer. ¿Por qué? Porque ella se siente reconocida en su trabajo porque hace esto. Entonces, tengamos cuidado con eso, ¿verdad? Nosotros aprendamos de que al equipo hay que saber dar mucho reconocimiento, pero desde ese lugar. O sea, Yo quería aportar algo con eso sí, que usted estaba comentando. dale, Este, Paula, eso. ¿Quién está hablando? no, Shirley, Chile, adelante. eh, siento que ese reconocimiento le da a la persona un sentido de pertenencia, llámese a un grupo, llámese a una empresa, llámese incluso hasta con la pareja, ¿verdad? Sí. Ese era mi aporte. Total, total. Mire, y esto tenemos que reconocerlo a veces, ¿verdad? Gente que genera política pública. ¿Por qué los muchachos se delinquen y se van a una banda? Porque tienen pertenencia, porque los reconocen en el otro lugar. Porque hay gente que le dice, mire, usted aquí es un ser importante. Usted aquí, o sea, esto es una familia. Aquí lo vamos a reconocer a usted como persona. Entonces, tengamos mucho cuidado con eso porque es el aprendizaje, ¿verdad? Y uno a veces dice, ¿verdad? Yo a veces digo yo, pucha,
qué persona, qué habilidad tiene para manejar las cosas, ¿verdad? Y cuando uno se pone a ver es que es muy hábil haciendo todo este trabajo. Pero lo que está es, de nuevo recuerdo, yo soy como una lora, porque es que me gusta que se anclen las cosas. Ustedes movilizan cerebros, ustedes trabajan con cerebros, su cerebro está trabajando con otro cerebro. Y entonces debe comunicarse a nivel cerebral con la otra persona. Ok, bueno. Y entonces venimos a esta otra que es famosísima, la famosa oxitocina. Vean que se parecen, dopamina, serotonina, oxitocina. Esta yo le puse así porque quiero detallarla más, pero siempre la van a ver con el lenguaje del amor. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, vean qué fenómeno más importante de la naturaleza. En el parto, nuestras mamás o los que son mamás, para poder soportar esa transformación biológica tan tremenda, ¿verdad? Tan dolorosa, su cuerpo tiene que ser atrapado por un torrente de oxitocina. Por eso le llamamos el lenguaje del amor. Por eso es que la oxitocina, es más, yo no sé si lo hacen ahora, pero en las salas de parto tienen oxitocina. Oxitocina, inyectan oxitocina, ¿verdad? Porque también todos estos neurotransmisores los podemos tener de manera exógena. Nada más que hay que tener cuidado. Usted puede comprar dopamina, pueden comprar serotonina, pueden comprar melatonina, pueden comprar una serie de cosas. La oxitocina también, pero hay que tener cuidado, porque el cerebro es capaz de segregarla. No necesitamos, a salvo casos de que sean ya muy comprobados médicamente, necesitamos traerlo de manera exógena. Es decir, de que me inyecten o que me tome una pastilla de esto. Pero entonces, ¿por qué la oxitocina sería importante en el liderazgo? A ver, Paula, ¿qué me diría usted o Giovanni o alguno de ellos ahí? Déjeme ver porque aquí hay 14 personas y yo necesito encontrármelas todas. Bueno, pensaría que eh, en lo que usted ha dicho, de hacer que se movilicen las emociones y las personas, y que no estamos arriando, sino movilizando. No puedo movilizar a alguien que no siente aprecio, conexión, llámese al grupo, llámese al líder, llámese a la tarea que está realizando, porque la motivación, como dijo en la clase pasada, la motivación sube y baja, depende de muchos factores, pero yo puedo estar súper desmotivada por la razón que sea, pero sentir ese afecto, esa conexión con lo que estoy haciendo, con mis clientes, con mi servicio, con mi líder, con mis compañeros, etcétera. Si yo no logro generar eso, no va a haber una fidelidad real, no va a haber una lealtad, los valores, la cultura, etcétera, no va a fluir adecuadamente. Sí, muy bien, Paula. Y yo quiero decirles con esto que para mí, digamos, esto es como el santo grial de los neurotransmisores que el líder debe buscar. Cuando logramos, a pesar de lo del trabajo, que las personas amen lo que hacen, nosotros ya tenemos muchas cosas ganadas. Aquí está Andrea y yo voy a hablar de Andrea. Pero yo estoy seguro que Andrea ama lo que hace. Y entonces, eso hace que el trabajo fluya. ¿Por qué? Porque el corazón también está acá. Entonces, obviamente con las distancias que esto tiene que tener, ¿verdad? Y con los, de alguna manera, los diferentes tipos de amor, ¿verdad? No es el mismo amor que yo le tengo a un hijo que le podría tener a un trabajo o a un amigo, ¿verdad? De hecho, hay muchas divisiones de ese amor, pero es lograr eso. Ustedes me dicen, Víctor, ¿y eso se logra? Pa, trabajenlo y verán que ustedes logran, enséñenlo y verán, pues eso se logra, ¿verdad? Entonces,
¿Qué pasa con ese chofer que se encontró Paola que me llamó la atención? ¿Qué pasa? ¿Qué dirían ustedes? ¿Ese señor odia su trabajo o ama su trabajo? ¿Se acuerdan de la historia de Paula? Lo ama. Lo ama, ama. Ese señor de seguro, si observan ustedes, el bus lo tiene limpio. Observan todo alrededor de él, ¿verdad? Es un entorno que él transforma con solo verle en mente la actitud. Es como un bombero. Ustedes vayan a cualquier lugar de bomberos. Tienen los carros reluciendo, sus muchachos. Porque los bomberos son muy orgullosos de su trabajo. Y entonces te va a una estación de bomberos y siempre están ahí limpiando la máquina y haciendo y todo eso, ¿verdad? Pero por lo menos los que yo conozco, ¿verdad? Tienen una gran pasión por eso. Entonces, parte de lo que el líder tiene que hacer es buscar eso, que se pueda encontrar ese fenómeno. ¿Hay alguno que tenga algún ejemplo de esto o que quiera opinar algo? Víctor, Sí, yo quiero aquí traer a colación una frase que utilizaba mucho mi mamá y que siempre nos la repetía y decía que en la vida tenemos que buscar un balance poniendo en una mano el amor y en otra el rigor. Volviendo a las diapositivas anteriores donde se tocaba el tema de la dopamina, pues tenemos claros de que si las personas estamos en un nivel de madurez, podríamos entender claramente que no somos seres perfectos. Y en todo nivel que nos encontramos, en algún momento va a suceder algo donde tenemos que ser corregidos, ¿verdad? Entonces hablamos de dopamina, serotonina, oxitocina. Bueno, en el caso de eh, esta última sustancia que estamos hablando, es que tal vez lo que no desagrada o no molesta a las personas son las llamadas de atención, llámese en el ámbito que sea, llámese nuestros hijos, nuestra compañera de vida, un vecino, un compañero de trabajo. Yo creo que es precisamente eso, es la forma en que nos comunicamos y cómo enseñamos haciendo ese balance, poniendo en el otro lado de la balanza el amor, ¿verdad? Entonces, fácil decirlo, ¿verdad? Muy, muy fácil decirlo, pero por lo general también no se puede dar lo que uno no tiene, ¿verdad? completamente, completamente, Jorge. Y eso es tal cual, ¿verdad? O sea, y nadie va a dar lo que no tiene y nosotros tenemos lo que entrenamos, ¿verdad? O sea, lo que vemos de la persona, Jorge y todos, es lo que entrena en privado, ¿verdad? Usted ve cómo se comunica, qué es lo que hace. Esa persona también podrá ver usted qué insumos está llevando a su cerebro, ¿verdad? Y entonces, a partir de ahí, nosotros comenzamos a transmitir cosas. Pero igual pueden salirme otras cosas de mi boca, ¿verdad? Porque entreno otras cosas, o otras maneras de pensar, otras maneras de ver. Hay correcciones que podemos dar a una persona que pueden sonar con muchísimo amor y con muchísimo cariño, con muchísimo respeto. Y hay una transformación en esa persona, ¿verdad? Entonces, eh, yo aquí tengo una historia, por ejemplo, siempre la cuento y Jorge Raúl, ¿verdad? Todos los que me conocen ven la misma historia, pero es que a mí me quedó tan grabado eso. Jorge Raúl tenía 18 años de llegar tarde. Y cuando yo llegué como gerente me dicen, el primero que tiene que quitar es a Jorge Raúl. Y porque me dieron una lista para quitar gente y despedir gente, hace nada más diferente. Y entonces yo observé que Jorge Raúl era un excelente trabajador, solamente que llegaba tarde. Y entonces yo llegué y le dije, Jorge Raúl, mire, me presenté con él y le digo, yo analicé 6 meses de comportamiento suyo acá en la empresa y en esos 6 meses usted solamente ha llegado 2 veces temprano. Pero cuénteme, ¿qué puedo hacer yo administrativamente para que usted cambie ese comportamiento? Y Jorge Raúl se paró y me dice, don Víctor, nunca nadie me había hablado a mí así. Usted no tiene que hacer nada. A partir de mañana yo llego temprano. Y entonces Jorge Raúl siguió llegando temprano, ¿verdad? Entonces,
arte mío, tal vez sí un poquito, porque yo quería rescatarlo. Pero yo no podía ir de manera coercitiva, me hubiese perdido un trabajador extraordinario que yo quería movilizar. ¿Lo ven? Quería movilizar otra. Entonces, alguno de ustedes habló ahora del poder de las palabras. Lo primero es lo que yo me digo en el poder de las palabras para hacer movilizaciones de este tipo. El primero, de nuevo, es quién se tiene que movilizar. Somos nosotros los que nos tenemos que movilizar. Y a partir de ahí yo comienzo a movilizar a los demás. ¿Verdad? Eso es lo bonito. Ahora Paula que habló del coaching, ¿verdad? Que tiene esa capacidad de poder, mediante estados de conciencia, movilizar a las personas. Entonces, un poco eso, ¿verdad? A veces hasta una regañada puede sonar muy bonita, muy agradable, porque tenemos el arte de corregir eso. Si quieren aprender esto no es un curso de teología ni nada, pero es que a mí me gusta mucho la filosofía de Jesús. Pueden leer libros de Jesús sin leer la Biblia y vean cómo la figura de Jesús movilizaba a la gente, sin regañar y sin hacer nada. Era un movilizador de personas, ¿verdad? Le otorgaba un título a alguien, digamos, cada vez que conversaba. Entonces, pero así hay muchos líderes, ¿verdad? Que tienen esa capacidad. Barack Obama, Mandela, lean sobre Martin Luther King, todas esas personas que tienen esa capacidad de movilizar masas y países enteros mediante su capacidad desarrollada, ¿verdad? Porque vean, ojo, nosotros somos un kit básico cuando nacemos. Solamente un porcentaje bajísimo de la población mundial, que ya somos casi 8.000 y algo de millones, se le podría considerar genios. Y los genios vistos desde la neurociencia, un genio no es un genio. Ser genio más bien podría ser casi que una enfermedad. Es aquel que tiene la capacidad de concentrarse en una cosa e inhibir un montón de cosas más. Pero así no se puede vivir. O sea, yo puedo ser muy bueno en matemáticas, pero pésimo para comunicarme y pésimo para esto. Entonces, lo que tengo es esa capacidad súper desarrollada en algo, pero todo lo demás lo perdí. Entonces, al final no soy tan genio. Entonces, nosotros adquirimos cosas. El líder tiene que adquirir cosas. El líder tiene que transformarse. ¿De dónde? De los entornos, de lo que pueda, de leer, de practicar, de ver, mañana voy a hacer esta reunión de una manera diferente, voy a revisar los estímulos, voy a ver cómo la gente se movilizó, ese tipo de cosas. Bueno, haciendo este resumen, quiero que vayamos al famoso cortisol de que todo el mundo habla y que vamos, ¿verdad? Y entonces se le volvió como hace 10 años a los chiquitos cada vez que iban donde tiene Asperger. Entonces se diagnosticaron millones de millones de millones de millones porque eso era lo único que se le ocurría a la gente. Entonces pusieron el Asperger de moda, ¿verdad? Sin a veces hacer los análisis o ir donde los profesionales adecuados. Así a veces, entonces, todo el mundo tiene estrés. Y ustedes ven la Organización Mundial de la Salud, pero ¿qué es el estrés? Empecemos que no es malo. Empecemos por ahí, porque hay estrés bueno. Pero ¿qué es el estrés? ¿Qué es el cortisol? Cuando nosotros comenzamos a entrar en esto, comenzamos a entendernos muchas cosas. Miren, no está acá. Nosotros desde los 12 días de nacido, lo primero que tenemos es ya desarrollar la pielcita. ¿Por qué tenemos la pielcita desarrollada? Porque es el órgano que nos comienza a proteger de todo lo externo. Somos un animal más, entonces el animal pasa por un alambre púas o por una mata que tiene púas, él se va a proteger. Pero ustedes si van a tocar un disco caliente, igual se van a proteger. Lo hacen a través de la dermis. Casi todas
para entendernos bien, casi todas estas manifestaciones de estrés, por no decir todas, porque también yo no soy experto en este campo, tienen que ver con nuestra dermis. O se me está cayendo el pelo. Bueno, a Hugo ya se le cayó. Yo voy por un lugar. O se me está cayendo el pelo. O me salió una llaga. O me salió una úlcera en la piel o algo. Porque es la manera que tiene el sistema nervioso central de decirle al sistema periférico, comuníquese con este ser humano y dígale que usted está enfermo. Y entonces, vea, le voy a poner aquí una llaga para que le diga que usted está enfermo, que haga algo. Porque el estrés, lo primero que va a hacer es atacar el sistema inmunológico. Por eso nos enfermamos, por eso nos duelen, por eso sí estoy. Ahora, ¿por qué les dije que no es malo? Porque usted para levantarse tiene que tener un pico de estrés, usted para caminar tiene que tener un pico de estrés, para estar aquí tiene que tener un pico de estrés. El problema del estrés es cuando el estrés es sostenido en el tiempo, porque entonces es lo que llamamos un estrés crónico. Y entonces, ese efecto, ese estrés crónico, que es básicamente una invasión del cortisol, que es una hormona, pero que también es un neurotransmisor, invadiendo nuestro torrente sanguíneo. Y entonces, aquí es donde de nuevo volvemos al liderazgo. Ustedes como líderes pueden provocarle muchísimo estrés a la organización. Recordemos, neuronas espejo. Recordemos, comunicación. Y hay algo clásico que lo vamos a ver. Bueno, vamos a ver. Sucede para arriba y para abajo. Andrea me dice mañana viernes, don Víctor, el lunes necesito que conversemos a primera hora y no me da detalles. Inmediatamente yo comienzo una película en mi mente de terror, de terror. O yo lo hago al contrario. Mire, no es uno que yo he visto así. Muchos líderes utilizan esas estrategias, según ellos, para movilizar a las personas. El lunes conversamos. Venga a mi oficina. Entonces, una manera muy fácil de resolver esto de nosotros, para no meterle estrés a la organización, muy sencillo. Andrea, hoy es viernes, no puedo conversar de esto, pero el lunes conversemos sobre este tema. Es más, pensate el fin de semana a ver qué estrategias va. Y ya, Andrea, se le quitó todo. ¿Lo ven? Es esa capacidad que tenemos que entender, pero nos puede pasar con la pareja, nos puede pasar con un amigo, nos puede pasar. Ojo con ese tipo de administración que se llama administración de terror. Y así hay, no hay uno, así hay montones de gente que vive de esa manera. Es más, antes, porque ahora seguro se hace, pero las cartas de despido eran de una hoja en blanco y muchos jefes se ponían una hoja aquí que no tenía nada, que no tenía ningún despido y caminaban por una planta o caminaban por el call center o algo así y la gente comenzaba, hoy despiden gente, hoy van a echar a alguien. Solamente con ese lenguaje no verbal que tenía esa persona. Solamente ese signo, una hojita de papel en blanco, puesta acá en una camisa, podría provocarle mucho estrés a la organización. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el líder? Es entender cuáles son aquellos fenómenos que pueden estar causando estrés. Va a haber una reorganización. Entonces, y entonces comienza el correo de las brujas. Y entonces, la pucha, me van a echar porque yo soy el más viejo. No porque yo soy el más nuevo. No porque esto, no porque el otro. ¿Verdad? Y entonces le meten un estrés tan tremendo a la organización que lo que hacen es bajarle completamente la productividad. ¿Por qué la productividad?
se los dice un ingeniero, no es más que una filosofía de cómo tenemos que hacer las cosas. No es un asunto de formulitas, que así es como se mide, pero la productividad tiene mucho que ver con el grado o con la actitud que usted esté asumiendo su trabajo. Y si usted, por ejemplo, lo impacta de esa manera como líder, ¿verdad? Metiéndole un torrente cortisol a toda la organización, lo que está haciendo usted es enfermando a su gente, generando incapacidades, bajando la productividad y en algunos casos provocando otras cosas más en la organización hasta que una persona se vaya, ¿verdad? Entonces, ¿por qué me detengo en esto? Porque lo primero es, les hablé de la dermis para que ustedes entiendan, o sea, estoy estresado y hay algo que está pasando en mí que tengo que descubrir. Por ejemplo, cuando yo estoy estresado, se van a dar cuenta, ya todos saben aquí, que me rompo la cara, entonces ando sangrando, o se me hace un granito por aquí. Estos días estaba, entonces andaba el granito por aquí. Mi dermis, hablando. Entonces, ¿yo qué hago? Yo digo, sí, ya tengo esto, tengo el otro, tengo aquí, tengo allá, voy a controlar esto, ¿qué sería lo peor que puede pasar, verdad? Y entonces comienzo a asumir las cosas desde ahí y ya, ¿verdad? Ahora, antes de pasar a la otra parte, ¿alguien tiene algún comentario al respecto? Víctor, mi pregunta va en esta línea. Eh, Jorge. Se menciona un concepto de umbral de dolor, ¿verdad? Hay Ujú. personas que nos levantamos de noche y le metemos con el pie descalzo un golpe a la cama y el resto de la noche no pudimos dormir. Otras personas les puede caer un bloque de cemento en un pie y siguen caminando como si nada hubiera pasado. Con el tema del estrés, ¿hay algún, por decirlo de alguna forma, algún umbral de estrés, ¿verdad? Que haya mayor o menor tolerancia. Vamos a ver, quiero traer aquí una infidencia. Voy a decir el pecado, no voy a mencionar el pecador. Un líder que haga una reunión de equipo para manifestar al equipo que no le interesa la opinión que tengan de él, porque él va por él. eh, y el mensaje va en función de que quiere ver o quiere que se revierta un comportamiento, pero al final está dejando de lado a su equipo, que es el que importa, ¿verdad? Entonces, dependiendo ahí en ese grupo podemos tener diferentes personas, ¿verdad? Que lo van a tomar de diferentes maneras, desde el que posiblemente puede ser que le importe poco hasta alguno que lo tome personal, ¿verdad? Entonces, tal vez por ahí, si nos amplía con eso. Sí, ok. Hay umbrales de dolor, ¿verdad? Por ejemplo, fisiológicamente y biológicamente las mujeres toleran más el dolor que nosotros los varones. O sea, un varón tiene gripe y se muere, ¿verdad? Todos los demás, yo no. Pero, ¿cómo se llama? Los varones tienen gripe y entonces, una mujer tiene gripe y es como si nada, o sea, o los dolores abdominales o cosas de estas, ¿verdad? Las mujeres tienen un umbral del dolor por su naturaleza más alto que el de los hombres, ¿verdad? O sea, eso no hay ningún descubrimiento, o sea, los hombres somos pendejos para las enfermedades, ¿verdad? Y entonces normalmente, y esos quejidos horribles que a veces tenemos, ¿verdad? Porque en el estrés es exactamente igual, ¿verdad? Hay umbrales y van a ser diferentes para todos. De hecho, si, por ejemplo, yo tengo un puesto directivo, por ejemplo, donde hay mis picos de estrés son muy altos y de pronto me voy para la casa porque me pensioné, hay una alta probabilidad hasta que pueda morir. ¿Verdad? Porque ya muchos años de estar trabajando esos niveles de estrés y bajo así, no podría, ¿verdad? En Japón hay muchos casos de eso, digamos,
de ejecutivos ¿verdad? Viven estresados toda una vida y de pronto se van a descansar y se mueren, ¿verdad? Entonces, sí, Jorge, hay que entenderlo, ¿verdad? Cada persona y el líder también tiene que ver cuánto puede él también estresar a Paula para que haga algo, o cuánto puede estresar a Hugo, o a Esther, o a Silde. Así se dice, ¿verdad? Silde. Sí. Asilde, A Silde, ok. Asilde. A Silde, ¿cuánto la puedo estresar, verdad? Los va uno conociendo a todos, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto aguanta de presión? Uno podría decir esta persona porque la va conociendo. Aquí lo que no es bueno es que yo dolosamente pueda crear efectos que generen estrés, ¿verdad? Porque puede ser de que Paula sea una persona muy resiliente, ¿verdad? Y que a Paula no la voto con nada, pero yo me encontré en la debilidad de ella y entonces la manipulo desde ahí, ¿verdad? Y entonces hay que tener cuidado. Todas esas cosas, de verdad, o sea, es que yo he visto, o sea, tengo idea, gente que piensa, ¿verdad? Que manejar, ser líder es tener esos comportamientos, ¿verdad? Y entonces hay que tener mucho cuidado. Y más adelante vamos a seguir retomando estas cosas, pero yo no quería dejar pasar el tema del cortisol. No es fácil, no es fácil darse cuenta y no es tan fácil como llegar a decir, es que vos estás estresado, debes de hacer esto. No, no, no. Yo le digo, mire, quitemos ese lenguaje. No, entendamos qué es. Y a partir de ahí yo puedo comenzar a tener estrategias para encontrar esto, ¿verdad? Para ayudarme yo o para ayudar al equipo. Pero sí es importante, o sea, que si yo tengo picos de estrés muy altos, yo no puedo ir a la organización a transmitirle eso por neuronas espejo a las demás personas, porque se los voy a transmitir. O sea, mi estrés se lo transmito, ¿verdad? Nadie quiere tener ni al compañero ni al líder estresado, ¿verdad? Entonces, y acuérdense que es una hormona, ¿verdad? Que la producen glándulas, pero también es un neurotransmisor. Ah, no sé por qué se me quedó este aquí, mira. Don Víctor, Sí, es que respecto a eso era para como contar una experiencia. dale, dale. Pertenecía a un equipo de trabajo donde hubo un cambio de jefatura. Con la anterior, pues todo bien, ¿verdad? Éramos convocados a una reunión, nos daban la agenda, nos decían, lleven estos datos, vamos a analizar ciertas cosas y entonces todo bien. Con la otra jefatura, nos convocaban a reunión y ojalá 15 días antes, ¿verdad? No nos decían para qué. Entonces, cuando ya llegábamos a la reunión, ya una compañera iba con hipertensión, la otra iba con el azúcar alterado, la otra iba con problemas de la piel y, y en efecto, o sea, la reunión era como, no digo para qué, porque en cierta forma los quiero tener aquí porque no se va a tratar un tema favorable para ustedes. Entonces, no quiero que sepan, no quiero que se preparen, entonces... Ahorita que usted mencionó lo de la administración del terror, algo así parecido. Sí. A veces, digamos, lo importante aquí es nosotros no caer en esas trampas, ¿verdad? Y luego, ahorita que hablaba de esto, cuando veamos el modelo SCARP, que es un modelo de liderazgo desarrollado por David Rock, vamos a ver, hablar de la incertidumbre. Entonces, a Silde le voy a pedir que por favor usted me recuerde que hable de la incertidumbre, pero le voy a decir que el cerebro odia la incertidumbre. O sea, no hay nada que nos haga más daño y que nos provoque más a todos. Es la incertidumbre. Una mamá queda embarazada y lo primero que quiere saber es el sexo, el chiquito, o sea, porque hay una incertidumbre que habrá aquí adentro, ¿verdad? Y entonces es, ¿verdad? La incertidumbre es algo porque el cerebro ama la certeza, es decir, amo saber qué hay al otro lado, vamos a saber qué va a pasar. Pero la incertidumbre es tremenda, la incertidumbre, ¿verdad? Entonces, luego vamos a hablar de eso porque está dentro del modelo
Y esto, pero es así, o sea, meta la incertidumbre a algo y hay que tener cuidado. Y recuerden que la información es poder y a veces hay personas que se sienten poderosas generando o creyendo que tienen el poder, ¿verdad? Porque sí. Ok, dejando todo Víctor, eso atrás, que Víctor, un básicamente, sí, paréntesis nada más. Todo jefe sin discusión es líder, no. indistintamente del tipo de líder que sea, todo jefe es líder. Bueno, vamos a ver, podríamos discutir mucho de eso, dependiendo de lo que entiendan por liderazgo. Pero el liderazgo que estamos hablando acá, Jorge, es un liderazgo movilizador de un estado a otro, ¿verdad? O sea, ¿cómo movilizo mi equipo hacia otra dirección? Y es una movilización del cerebro, porque yo puedo movilizar coercitivamente. O sea, por ejemplo, un buen ejemplo de eso que no sé, lean sobre él, porque al final es bonito, fue Hitler. Hitler era un líder que movilizaba masas pero coercitivamente, ¿verdad? Y entonces, sí, sí hay un tipo de liderazgo ahí que lo marca. De hecho, hay muchos estilos de liderazgo. El que a mí me interesa acá, y es el que tiene este curso, es ese que es un movilizador emocional que produce mucho, que es más biológico, ¿verdad? No es tanto una técnica en sí, ¿verdad? De eso, pero, y es algo, Jorge, que se desarrolla. Es como ser vendedor, o sea, yo diría que todos somos vendedores y aprendemos a vender, si adquirimos la competencia. Es un asunto de competencias. El liderazgo es una competencia más que se desarrolla. Por eso las personas que cometen esos errores de pasar, una persona que era un operario, por ejemplo, de una planta, lo ponemos de jefe, principio Peter, perdimos un gran operario y nos ganamos un mal jefe, ¿verdad? Perdimos un excelente contador y nos ganamos un pésimo gerente. Y entonces es mucho cuidado, ¿verdad? Porque es algo que se desarrolla, no, el más bueno muchas veces es el más malo jefe, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado con ese tipo de cosas. Ok, dejando todo esto atrás y ya para ir cerrando esta conversación, vamos a entrar en el fabuloso mundo de la neurogénesis. ¿A qué le suena esta palabra? Sin ver el texto, neurogénesis. Es una facultad del cerebro. Víctor, Sí, la diapositiva eh, se le cayó una U. neuro sí, se le cayó Es neuro, es neuro. sí, se le cayó Ok, ok, ok. Ok. como digo yo cuando estoy al frente de todos, a pesar de que hice esto con mucho cariño, se me quedó una palabra, ahí la perdí. Entonces les digo a ustedes, a pesar de que hice esto con mucho cariño, se me quedó una U. Sí, pues neurogénesis. Ok, ¿a qué le suena esto? Etimológicamente, Génesis sería el inicio, el principio, Ajá, ¿verdad? Entonces la podríamos creación. hablar del inicio de la concatenación neurológica que propicia algo. Por ahí lo entiendo. Sí, ok. Con esa explicación técnica de Jorge, vamos a quedar. El cerebro, además de tener una facultad de neuroplasticidad, que lo vieron la semana pasada, tiene la capacidad de generar neuronas. Vean qué lindo esto. Entonces, el cerebro nunca envejece. El cerebro nunca envejece, aunque puede envejecer a los 20 años. Si ustedes tienen un cerebro activo, el cerebro siempre está creando neuronas. Nosotros cuando nacemos, nacemos con 200.000 millones de neuronas. Antes de cumplir los 7 años, han muerto 100.000 millones. Eso se llama una poda neuronal. A partir de ahí, continúa creciendo el cerebro hasta los 27 años. Por eso,
es importante cuando lideramos jóvenes, aquí me detengo, o sea, porque el joven tiene el cerebro en desarrollo. Por eso es que el joven no es un asunto de hormonas, es un asunto de que su cerebro está creciendo. Así fue el de Paula, así fue el de Hugo, así fue el de Esther, de todos. Pasamos por esas partes inquietas hasta los 27 años. Por eso a los 27 años uno se cuestiona que para qué estudié esto, mejor hubiera estudiado lo otro, que no es más lindo esto, que porque va, es donde crece más, hasta los 27, 28 años. Puedo conseguirle si gustan saber de esto, toda la data científica de esto. Y emocionalmente, hasta los 40, o sea, la madurez emocional es a los 40 años. Por eso ya uno, vea, por ejemplo, yo ayer cumplí 40 años, entonces ya me siento emocionalmente diferente, ¿verdad? También soy mentiroso. Entonces, el tema de la neurogénesis es fabuloso. A mí esto me encanta. ¿Por qué? Porque yo quiero ser un viejito siempre estando fresco y aprendiendo y estudiando y aprendiendo cosas, desarrollándome, y así mi cerebro se mantiene joven. Así mi cerebro va a entender la IA, así mi cerebro va a entender un montón de cosas porque yo puedo crear neuronas todos los días. Ojo, un detalle importante. Si no se mantienen ejercitándolo, no hay neurogénesis. Si no se mantienen ejercitándolo, no hay neurogénesis. ¿Qué es importante acá? Leer, por ejemplo. ¿Qué es importante acá? Practicar un deporte, entender un idioma. Siempre estar haciendo algo que rete al cerebro, no en sus rutinas. Ojo. Entonces, si ustedes todos los días utilizan la misma ruta para llegar a su casa, cámbiela un poquito para que su cerebro violente esa rutina y pueda crear neurogénesis. Yo vacilo siempre con mis hijos o las personas cercanas. ¿Y por qué se fue por aquí o por qué? Ah, porque voy a hacer neurogénesis. ¿Por qué está haciendo esto? Porque voy a hacer neurogénesis. Reten al cerebro porque va a crear neuronas. ¿Qué es lo que va a pasar en las estructuras cerebrales? Que el hipocampo, aprendan esa palabra con H, hipocampo, se va a hacer más grande. Y ahí es donde nosotros almacenamos la información en el hipocampo. Al hacerse más grande, me cae más información. Hay montones, pero de montones de estudios de eso. Uno de los más famosos son los taxistas de Londres, que se hicieron estudios en ellos al revisar su cerebro. El hipocampo, los taxistas de Londres, había crecido. Yo no conozco Londres, voy a conocer en algún momento, pero tengo entendido que hay un montón de recovecos por todos lados, las calles son muy difíciles, si alguno de ustedes ha ido a Londres, entonces los taxistas se memorizan esas calles y ellos tienen que, para evitar las presas, andar por todo eso. Entonces hacen un estudio en esa ciudad y encuentran que los taxistas desarrollaron su hipocampo. Pero estoy seguro que si tomamos un mecánico, por ejemplo, que todos los días tiene un reto diferente, un mecánico, un artesano, va a tener el hipocampo muy desarrollado. Y entonces es cuando vemos esos viejitos que mueren con su memoria intacta. Que dice uno, pucha, mi abuelo, nada se le olvidaba. ¿Por qué? Porque mi abuelo hacía neurogénesis, él no sabía que estaba haciendo eso. Ojo, el ejercicio, sobre todo el ejercicio aeróbico, genera en nosotros, vean, apúntelo ahí, una molécula que se llama BDNF. Al nosotros tener más oxígeno
en el cerebro hay mayor irrigación y en el momento en que activamos esa molécula, nosotros comenzamos a potenciar toda nuestra capacidad cerebral. Entonces, una persona que se mantenga haciendo ejercicio tiene mayor lucidez para un montón de cosas. Y si no, inténtenlo. Pero los que lo hacen ya se habrán dado cuenta de eso. Profe, Sí, bueno, escuché y a veces también he leído que un buen ejercicio mental que explota el cerebro, por así decirlo, es tratar de hacer todo con la zurda, con la mano zurda. Bueno, para los que somos derechos. ujú. Sí, o sea que ese es Ah, un buen, ok. buen ejercicio porque uno no está acostumbrado a hacer las cosas con la mano de la que uno no usa. Ajá. Vamos a ver. Cuando todas las conexiones cerebrales, ¿verdad? Las huellas de memoria, si soy derecho, es a que mueva esta parte de mi cerebro, ¿verdad? Perdón, de mi mano. Cuando yo le hago el reto a la zurda, como dijo usted, estoy haciendo que esos caminos neuronales vayan a otro lado. Y entonces voy a provocar neurogénesis. Hay ejercicios muy sencillos como lavarse los dientes con la mano izquierda, como muchas cosas, ¿verdad? Es retar todo aquello que no hemos mecanizado. Porque de nuevo, vean, es que es muy sencillo, o sea, entender estas cosas es muy sencillo, o sea, como el cerebro es tan vago y él siempre quiere buscar placer y evitar el dolor, él lo que hace es que genera rutinas. Y entonces dice, ¿yo para qué me voy a ir por esa calle? Siempre me voy a ir por la misma. Y voy al trabajo siempre por la misma. Es más, yo les digo a ustedes, vean, hagan este ejercicio. Las personas en el trabajo se sientan con el mismo. Ustedes en su casa, muchos duermen para el mismo lado, tienen un lado en la mesa donde se sientan, tienen una taza para tomar en la misma taza, tienen un montón de cosas que son rutinas que el cerebro ya tiene por pereza. Entonces yo tengo una taza negra, ojalá que alguien me toque esa taza. Hoy mismo la voy a cambiar y voy a usar otra taza, tacita para tomar café, ¿verdad? Entonces, todos esos pequeños retos al cerebro le hace un caos, pero es un caos positivo. ¿Sí me doy a entender? ¿Verdad? Entonces, pueden ver ustedes, O sea, no está tan mal salirse de la rutina, entonces. está excelencísimo. ¿Quién dijo eso? Shirley. Chile. No, Chile, eso es el santo grial, salirse de la rutina. Porque el cerebro, como lo vamos a ver sesgos, el cerebro ama tener rutinas. ¿Por qué? Porque le evita todo, es perezoso. Ujú. Y entonces, como es tan perezoso, ¿verdad? Que siempre está buscando placer, de mejor generar una rutina. Entonces, la neurogénesis. Víctor, disculpe, Sí, ¿cómo podemos asociar esto también con la necesidad? Vamos a ver, ahorita que los escuchaba, y perdón, disculpe, y si no fuera tal vez por esta maravilla de la Internet, hay montones de vivencias y experiencias de personas que uno ha podido conocer y que no creería. Por ejemplo, estas personas que no poseen los miembros superiores y han tenido que desarrollar la habilidad de utilizar las piernas y los pies como si fueran brazos y manos. Y uno se pregunta, bueno, yo que hay veces hasta para amarrarme ya los zapatos tengo dificultad, posiblemente lo hago por eso mismo, incluso hasta el hecho de que ya los zapatos no vienen con cordones, sino que son de meter. Cada día como que le vamos dando menos posibilidades incluso a nuestro cuerpo para que necesite ejercitarse y nosotros dentro de esa zona de confort, ¿verdad? También nos sentimos felices, pero ¿cómo podemos asociar esto de mi necesidad y, y la necesidad de crear nuevas necesidades, valga la redundancia? sí. Jorge, bien, en la clase anterior hablé de neuroplasticidad. Si ustedes observan un usuario de silla de ruedas, van a ver el desarrollo en las manos de él. Tiene unas manotas, ¿verdad? Todos sus tríceps, todos están desarrollados. ¿Por qué? Porque el movimiento de él es este.
perdió los pies, pero su movimiento es este. Por neuroplasticidad, el cerebro le dice al tríceps, hágase grande para que usted pueda movilizar a esta persona. El cerebro no sabe, sabe que tiene que hacerse grande para tener fuerza. Es exactamente lo mismo si vamos al gimnasio. O sea, cuando vamos al gimnasio, nuestro cuerpo se nos transforma por una razón, por neuroplasticidad. Usted puede hacer el cuerpo como usted quiera. ¿Por qué? El cerebro dice, ay, usted no puede aguantarse con ese brazo tan delgadito, usted no se puede aguantar esa pesa. Entonces tiene que desarrollar más músculos, le da una orden. Eso es en cuanto a neuroplasticidad, pero la neuroplasticidad no se va a dar si no hay neurogénesis, ¿verdad? Tiene que darse necesariamente. Entonces, no hay mayor forma de crear cosas y hacer neurogénesis que la necesidad. ¿Quieren entender eso? Vean una persona que consume drogas. Ese se va a inventar lo que sea por conseguirla. Es sumamente inteligente, dice uno, no, él es muy creativo, porque a pesar de que su cerebro puede estar afectado por otras cosas, pero hay estrategias que él utiliza para conseguir las cosas. Entonces, hay muchas maneras de ver esto, ¿verdad? Pero esto que dice Jorge, claro, la necesidad me lleva a esto. Pierdo una extremidad, ¿verdad? Pierdo un brazo, mi otro brazo va a asumir la responsabilidad de hacer lo que éste hacía. Hay muchos casos, digamos, aquí tengo un libro que es el de Damasio, y entonces ahí hay un experimento famoso. Es que no sé si se pronuncia así, pero no importa, ustedes van a tolerarme esto, es que se llama Pineas, no sé, Paula, ¿usted ha escuchado sobre Pineas? Me imagino que sí, en psicología, Pineas James. Bueno, No me este acuerdo. tipo, en el ferrocarril, un pin le atravesó el córtex, sí, el córtex frontal, y entonces al sacarle el pin, de ahí está un fenómeno. Él pierde parte de la razón, pero también conserva otras facultades. Entonces, el cerebro y nosotros en casi nuestro cuerpo somos como un avión, casi todo lo tenemos doble. El cerebro también es doble. El cerebro tiene todo copiado. Y entonces, hay casos, ¿verdad? Que personas que tenemos solamente una parte desarrollada, o sea, ya casos probados que trabajamos o vivimos con la mitad. ¿Por qué? Porque la otra parte asume todo. Eso es muy sencillo. Perdemos un ojo y mi otro ojo comienza a desarrollar habilidades. Pierdo la vista y yo comienzo a ver desde otros sentidos que los potencializo, ¿verdad? Entonces, todo esto se da porque comenzamos neuroplasticidad, neurogénesis y un montón de facultades que se comienzan a dar aquí que nos permiten a nosotros asumir eso. Entonces, ¿por qué a mí me gusta esto? Porque el líder tiene que estar actualizado. Yo de verdad se los digo, o sea, yo quiero que me entierren con un libro, empezando por ahí. Si me van a enterrar un día, pónganme un poco de libros ahí. No quiero nunca dejar de leer, ni nunca quiero dejar de aprender. Porque el día que yo le diga eso a mi cerebro, deje a mi cerebro desarrollarse y vienen otro montón de cosas. Quiero siempre estar activo porque mi hipocampo se va a desarrollar. Quiero siempre estar generando neurogénesis para no ser un viejillo de esos que siempre habla de lo mismo y cuenta la misma historia, ¿verdad? Entonces, o una viejilla, ¿verdad? Esas. Entonces, esto. Pero además, para que ustedes lo investiguen, hoy día hay terapias que tienen que ver con enfermedades como el Alzheimer, que tienen que ver con estas facultades. Entonces son terapias básicamente de movimientos, de ejercicios y una serie de cosas, ¿verdad? Porque ya se sabe que esas afectaciones podemos hacer reversiones a partir de que la persona comience a generar neurogénesis.
Hace unos días acá en Costa Rica vino una gente que trabaja mucho con esas terapias, pero en países como Inglaterra eso es muy, muy común, ¿verdad? Terapias de ese tipo, ¿verdad? Lo que ha hecho Inglaterra sobre esto. Entonces, bueno, ya con esto quiero casi que irme despidiendo de ustedes y decirles que la próxima semana no voy a estar. Ya me acordé. Nos vemos dentro de 15 días. Eh, Porque no sé, digamos, creo que no voy a poder lograrlo de donde estoy conectarme. Eh, pero dentro de 15 días quiero que vean un poco sobre la creatividad. ¿Qué es la creatividad, verdad? O sea, la creatividad no es el que pinta, no es el que canta, no es un artista. Todos somos creativos, pero es algo que se desarrolla. Muy importante hoy en día para el líder en organización, porque las organizaciones tienen que ser creativas. Las organizaciones tienen que ser disruptivas y la creatividad tiene que ver con la disrupción. Entonces vamos a ver un poquito en esto y ya nos vamos a ir metiendo en otros temas. Siendo eso Víctor, así, sí. con permiso, una pregunta. Ajá, ahorita, con respecto a esto, y bueno, estamos hablando de generar nuevas neuronas. ¿Qué relación tiene esto a nivel bioquímico con la nutrición, la alimentación? Porque yo puedo tener la mejor expectativa, pero también hay otros componentes ahí. Eso lo vamos a ver más adelante. No lo tengo para, bueno, tal vez cuando hablemos de epigenética, pero ok. Hay cuatro factores, esto para todos, que es que son, todos sabemos de eso, o sea, ustedes lo que come, lo que escucha, lo que ve, vamos a ver, lo que come, lo que escucha, lo que ve, ¿verdad? Y todos aquellos factores que usted logra sentir. Por eso es que muchos psicólogos han escrito sobre que usted es lo que las personas que estén a su alrededor. Porque ahí ya comenzamos a hablar, pero la célula, por ejemplo, el entorno de la célula, ¿verdad? De los 70 y algo mil millones de células que tenemos, su entorno es cómo esa célula está siendo alimentada. Pero esa célula no solamente se alimenta de lo físico, esa célula también se alimenta de la parte emotiva, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando hay un estímulo, ¿verdad? Cualquier estímulo, yo lo que estoy haciendo es provocando bioquímicamente en mi cuerpo una reacción. Y entonces, cualquiera de nosotros recibe una noticia, depende de la noticia que sea, y me puedo paralizar. Porque hay una reacción bioquímica. Esa reacción bioquímica va a afectar mi sistema inmunológico y a partir de ahí mi sistema central, ¿verdad? Y a partir de ahí todo el montón de sistemas que tenemos. Entonces, claro que hay una afectación que tiene que ver con eso. Pero lo vamos a ver más en detalle porque yo lo tengo todo para una parte que es el entorno del líder. ¿Verdad? Y el entorno del líder tiene que cuidar muchas cosas, o sea, y nosotros como seres humanos tenemos que cuidar muchas cosas. Usted es lo que, usted se pone a escuchar cosas negativas o gente negativa, usted se convierte en eso. Usted se pone a escuchar un entorno positivo, usted se convierte en eso. De tal manera que nosotros somos, vean la palabra, nosotros somos. Por eso es el ser, ¿verdad? Por eso en coaching se trabaja el ser. ¿Verdad? No el hacer. Decimos ser para que esa persona haga, pero es el ser. Entonces nosotros somos. ¿Y qué somos? Somos el entorno. Y el entorno pueden ser muchas cosas. Les invito a que lean La solución de los telómeros y se van a dar cuenta cómo, muy bonito, ¿verdad? Pues todo un análisis científico. ¿Cómo se llama ese gato?
Es todo un análisis, ¿verdad? De esto, Jorge, pero los entornos terminan, ¿verdad? Vean un detalle, nada más como para, a veces nosotros criticamos a una persona que sí, o se va para México 6 meses, o se va para España, y de pronto viene y le dice, pues Jorge, Majo, ¿verdad? Y entonces lo criticamos nosotros, sí, pero se fue 6 meses para España y el entorno la transformó. O sea, es dependiendo de la fuerza que usted tenga, pero casi nadie se escapa de eso. Casi nadie se escapa de eso. Porque viene con el cantadito, el entorno, porque es el entorno. Pero es exactamente lo mismo que pasa con el líder, es exactamente lo mismo. Entonces, por eso los entornos son sumamente importantes. Pero el entorno no es solamente la parte ambiental. Tiene que ver que cómo, de qué se alimenta la selva. ¿Verdad? Es como el otro día una persona me dice, es que yo estoy deshidratado, voy a ponerme una crema para hidratarme. Le digo yo, muy bonito, engáñese. Uno se hidrata por dentro, tome agua. ¿Acaso que usted se hidrata por fuera? ¿Por qué? Porque el que tiene que hidratarse es sus órganos, su entorno, y es por algo que tiene que tomarse. Claro, la crema le va a poner la piel bonita y va a todo eso, sí, sí, algo va a ayudar. Pero si usted quiere vivir hidratado, bueno, tome agua, Miren ¿verdad? que yo quería hacer un comentario con respecto a eso. Sí, dale, dale. Un día se estaba viendo un reportaje de un muchacho colombiano que él es universitario y estaba haciendo un estudio de las personas en Estados Unidos, porque Ajá, él tenía la teoría de que la alimentación tenía mucho que ver con las personas que eran asesinos, psicópatas y todo eso. Y ajá, ponía ejemplo de Estados Unidos porque es como la cuna, ¿verdad? De ese tipo de personas, que salen mucho psicópata, mucha persona asesina. Entonces, él decía que eso influía mucho lo que se comía, porque en ese país se come demasiada fritura, pero demasiada comida procesada, se come demasiada comida dañina para el cuerpo. Entonces, dice que el estudio de él se basaba en eso. sí. Posiblemente Chile, yo no he leído nada al respecto, así, pero le podría decir ¿verdad? La comida es parte del entorno y posiblemente hay una persona que no quiera cocinar o no quiera hacer el esfuerzo, digamos, de otras cosas, no solamente es la parte comida, sino que otros entornos también le podrían estar afectando, ¿verdad? Y entonces, pero sí, eso va por ahí, ¿verdad? Entonces, ya son las 9 en punto y yo necesito que alguno de ustedes me diga algo. O los aburrí o están muy callados. ¿Quién quiere decirme qué se llevan de esta sesión de hoy? Bueno, yo me llevo el tema de que las neuronas las podemos regenerar y es responsabilidad nuestra si queremos eh, fortalecerlas y generarlas o no. Sí, muy bien, qué bonito. Es responsabilidad nuestra. Bien, Pablo, no es responsabilidad de otro, es nuestra responsabilidad. ¿Quién Yo, más? yo comparto ese tema de la responsabilidad, incluso mucho con el cortisol. Uno desde la parte líder puede ser que otros superiores no, no hayan desarrollado estas habilidades o que tengan la oportunidad de este tipo de talleres, pero nosotros con nuestros equipos y con esta oportunidad que tenemos es aprender a gestionarlo para que cuando les lleguen los mensajes a ellos, por ejemplo, que esa transmisión de cortisol, que si bien es necesaria, pues no sea tan que no los impacte de una manera tan negativa y que les ayudemos a controlarlo o administrarlo de una manera adecuada. Muy bien. Eso me lleva a decirles de que el líder es un agente de cambio. No es un perpetuador de malas prácticas, es un agente de cambio.
María Esther, Y bueno, yo por mi parte creo que se vuelve a recalcar, ¿verdad? La responsabilidad que tenemos como líderes y hasta no hablando solo en ambientes laborales, ¿verdad? Creo que en cualquier espacio donde nos desarrollemos tenemos todos, ¿verdad? Algún tipo de liderazgo, hasta en la misma casa, ¿verdad? Con la familia. Entonces, la responsabilidad que tenemos de primero conocernos a nosotros y luego, como dijo por ahí, solo creo que lo dijo en inglés, ¿verdad? De conocer el entorno. Definitivamente tenemos que conocernos y conocer con los que nosotros interactuamos para entender, ¿verdad? Cómo debemos de estar como aplicando esos estímulos para manejar a la gente. Por ahí anda un concepto, ¿verdad? De ser un líder camaleónico de al final todos somos diferentes y lo mismo que sirve para uno no sirve para otro. Igual la misma interacción de uno, tal vez yo con X persona no hago el mismo match que hago con otra persona. Entonces entender por qué para saber qué es ese agente que está haciendo que tal vez yo sea diferente con una persona o con otra. ok, excelente, muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Don, es que se me cayó aquí algo. Víctor, Sí, yo más bien antes de un comentario quisiera darle las gracias por haberme incorporado a este hermoso grupo y porque precisamente tiene que ver esto con la capacidad de asombro que no hay que perderla nunca. Y la verdad es que estos entornos le ayudan a uno a salir de la cotidianidad y a empujarse, ¿verdad? A buscar información, a compartir, a escuchar puntos de vista. Y yo creo que esta retroalimentación pues me ha enriquecido mucho y espero que pues de aquí a 15 días podamos estarnos viendo para seguir hablando de estos temas tan importantes. Muchas sí, gracias. muy Y a bien. todas y a todos los que han estado hoy esta noche, pues un placer a la distancia haberlos conocido y espero que sigamos por acá. Perfecto, Jorge, muchas gracias. Miren, para cerrar esto, les digo, nadie tiene la verdad. Nadie. La verdad es una construcción que hacemos entre todos. Lo que les he dicho acá, todo lo pueden ustedes revisar y les aseguro que van a encontrar cosas nuevas. Porque mi verdad no es mi verdad, mi verdad la construimos con las opiniones de todos ustedes. Yo también aprendo mucho. Y el conocimiento tenemos que aprender a crearlo. Nosotros no creamos muy poco conocimiento. O sea, nada más para que tengan un dato, Costa Rica produce 9 patentes al año y es de los países que produce más en Latinoamérica. Pero China produce 232.000 y Estados Unidos casi 200 también, como 40.000. Y Costa Rica produce 9, o sea, hay 9 inventos en Costa Rica, nada más. Porque no nos gusta pensar, nos gusta crear. El conocimiento nosotros tenemos que comenzar a generarlo, atrevernos más a buscarlo y a entender que todos podemos aportar desde muchos lados. Cuestionen todo, ¿verdad? Lean de todo, cuestionen todo. Y sobre todo, les digo algo, todos ustedes aprendieron de aprendidos, que esos aprendidos aprendieron de libros viejos que posiblemente ya esas personas se murieron. Entonces, a veces tenemos conocimientos demasiado añejos, también hay que botarlos, porque el conocimiento tenemos que construir todos los días, ¿verdad? Ese es como mi mensaje. Eh, Nos vemos el próximo jueves, si Dios lo permite. Si tienen alguna consulta o algo así, ustedes me preguntan. Si yo no sé, yo voy a investigar y si definitivamente no sé, mi mirada es la mirada de un ingeniero que se ha preparado en estas cosas. Así se los digo, o sea, yo de formación soy eso, ya no soy otra cosa más, pero que sí, me tocó 27 años de estar en diferentes organizaciones y les podría decir que he visto muchas cosas, pero que estoy aprendiendo. Y entonces, no, súper bien, nos vemos.
Yo les voy a mandar ahí para que la encuestita o la que ya tienen es la misma y me ponen ahí qué temas quieren que reforcemos y yo los refuerzo. Aquí no se trata de ir muy rápido, ustedes van a aprender, ¿ves? Eso es inmenso esta cosa. Van a ir aprendiendo de muchas cosas. Si quieren libros, yo tengo, además aquí en el instituto hay un montón de libros que pueden venir a agarrarlos, si quieren, gratis. Los devuelven después, pero aquí se los pueden venir a llevar, aquí están, ahí. Yo creo que hay como 50 libros que pueden venir a llevarse. Vayan a mi canal también, ahí hasta me atreví a hacer un audiolibro, ahí está, se llama Por favor no me ayudes. Y entonces ahí está, también pongo cositas ahí en eso, ¿verdad? Poco a veces que me inspiro a hacer cosas. Pero bueno, muchachos y muchachas, nos vemos. Muchas gracias. Buenas noches. Muchas Gracias, gracias, buenas don Buenas Wilson. noches. Gracias, Buenas buenas noches a noches. todos. Hasta luego. Buenas noches. Gracias, buenas noches.